Hola Oscar, encantado de saludarte. Estés aquí en el programa de Reto Siglo XXI. Muchos retos por delante. Eres un gran analista político e internacionalista. Vamos a conversar un poco de qué está pasando en el mundo. Aquí es más complicado. Aquí ya, bueno, ya el 1 de mayo ya se nombra nuevo directorio. Pareciera que Rodrigo Arias va a ser de nuevo el presidente del Congreso. Hay dos figuras del PUSC que le dieron que se salieron de la línea de partido que llaman. Y es interesante las alianzas y la negociación que hizo Rodrigo Arias, que en un momento dado estuvo complicado. Pero no hablemos de eso ya. Eso ahora el 1 de mayo, después lo hablaremos en otra. Hablemos un poco de, fuiste embajador en Taiwán, ¿ah? 8 años. Yo creo que es de los embajadores que han estado más tiempo ahí, cuando teníamos relaciones eh, con Taiwán, que fue el gobierno de Miguel Ángel y el gobierno de Pacheco. Eh, ¿Qué crees del- de qué van a hacer China continental con su famoso problema con Taiwán? Ambos países con un gran desarrollo tecnológico. Taiwán es donde se produce como el 60% de los famosos microchips. Y, y tiene un desarrollo tecnológico impresionante también. Eh, ¿Vos crees que lo van a invadir? Es Bueno, una pregunta complicada, buena pero pregunta. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto estar en este programa, Jorge. Siempre lo he seguido con mucha atención, ¿verdad? Y entonces, pues encantado de no, compartir aquí, es un honor para mí. sí, sí, en este lugar tan precioso, ¿verdad? Que has escogido. Eh, claro que sí. eh, Coincidimos en que don Rodrigo Arias probablemente mañana va a ser elegido para un tercer periodo, ¿verdad? Consecutivo como presidente de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que indican pues los números, ¿verdad? Que puede ir uno haciendo. En cuanto al tema que me mencionas a nivel internacional, eh, pues claro que es de enorme importancia y delicadeza. Es una excelente pregunta si China en algún momento va a invadir Taiwán, ¿verdad? Desde luego uno no tiene la bola de cristal para decir exactamente eh, sí o ¿Sí o no no? y en ¿Y qué cuándo? fecha, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo? sí, pero indiscutiblemente que, digamos, la relación entre China y Taiwán se ha convertido en uno de los temas más candentes y de mayor tensión en el sistema político internacional, sin ninguna duda. Incluso a veces lindando, ¿verdad?, con el enfrentamiento militar. Eh, Varias personas piensan que el experimento que está haciendo Rusia en Ucrania, ¿verdad?, de haber intervenido militarmente Ucrania, si tuviera éxito, ¿verdad?, alentaría a China entonces a intervenir militarmente en Taiwán. Esa es una hipótesis interesante, ¿verdad? Sin embargo, yo me inclino a creer que por lo menos en el corto plazo, cuando digo corto plazo estoy hablando de meses, ¿verdad? Eh, no habría intervención militar de China en Taiwán. Dije en el corto plazo, ¿verdad? Tal vez más adelante uno ya no puede manejar todas las variables, pero en el corto plazo no lo veo posible, no lo veo viable e incluso lo veo inconveniente para la misma China. China tiene una visión estratégica de los temas, es una visión muy de negocios, ¿verdad?
en la que no es conveniente iniciar una operación militar que va a poner en su vecindario que va a destruir su propia economía claro, y su propia relativa, digamos, prosperidad económica. Ahora con algunos bemoles, ¿verdad? Entonces, desatar un conflicto militar en el estrecho de Taiwán crearía una situación increíblemente complicada para la libre navegación y para el comercio internacional que afectaría, ¿verdad?, no solo a China, sino a todos los países del vecindario, comenzando por Japón, Corea del Sur, Singapur, el mismo Taiwán desde luego, pero también terminaría repercutiendo negativamente en la economía de los Estados Unidos, de Europa y del sistema global en general. Es decir, sería de consecuencias catastróficas para la economía mundial y regional. No veo a China, digamos, con esa inclinación a iniciar una operación militar. Aunque sí la veo, digamos, con una tendencia a amenazar con el uso de la fuerza, a enviar aviones que traspasen el espacio aéreo de Taiwán, a acercar algunas naves hacia el estrecho de Taiwán, en una especie de presión, ¿verdad? Presión que a veces no sé si les rinde muchos muy buenos frutos, porque en la última elección que se realizó en Taiwán, este 20 de enero pasado, más bien han ganado las fuerzas políticas independentistas. La elección la han ganado el Partido Democrático Progresista, que tiene una posición muy anti-China y muy matriculada con las potencias occidentales y muy pro Estados Unidos. Ellos son los que han ganado las elecciones y ahora empieza el 20 de mayo, toma posesión el doctor Lai, que viene a sustituir a la doctora Tsai Ing-wen, que ambos son del Partido Democrático Progresista, de una línea muy dura frente a China. Entonces, sí creo, pronostico, grandes tensiones en el estrecho de Taiwán, una relación muy complicada entre China, Estados Unidos y Taiwán, entre esa tríada, ¿verdad? Relación tensa, complicada, con amagos de uso de la fuerza, pero que no se desborda hacia una verdadera invasión o un conflicto militar ya abierto. Hasta ahí, digamos, mi pronóstico de corto plazo, ¿verdad? Oscar, bueno, y es que el mundo está muy afectado, ¿verdad? Tenemos dos guerras prácticamente que no se le ve una salida. Esto de Ucrania y Rusia, complicado, porque, bueno, toda Europa unido, ¿verdad? Europa occidental, eh, dando un apoyo ahí, entre comillas, de material. No han puesto ningún, no ha sido un movimiento, digamos, en que nada más de apoyo militar y financiero. Estados Unidos también ha sido muy cuidadoso, ahora tenía 60.000 millones aprobados y bueno, le vamos a dar 6.000 para ver si respira. Ahora no sabemos qué va a pasar en las elecciones en Estados Unidos, si viene otra administración. Sí, a mí siempre me parece que los republicanos y los demócratas tienen posiciones muy diferentes cuanto a guerras y eso afecta a la economía y da cierta incertidumbre, ¿verdad? Esta guerra en Europa, bueno, y lógicamente la guerra de Israel y Hamas es que yo creo que tiene que buscarse una, o sea, no puede seguir en esta barbaridad de destrucción, ¿verdad? Porque ya Irán está queriendo meterse, ¿verdad? O se metió, pero no lo ha hecho todavía como, ¿sabe? Mandaron unos cuantos misiles ahí o drones, porque ahora es una guerra más que todo, pero no está poniendo gente ni nada, pero... O sea, hay una situación tensa todavía. Así es, claro.
En cuanto a digamos, la operación militar o confrontación militar entre Rusia y Ucrania, digamos, lo último es que se aprobó el paquete de ayuda militar de los Estados Unidos para Ucrania de manera un tanto tardía, ¿verdad? Pero lo tienen ahí cerrado. La propuesta se había presentado hace más de 6 meses y finalmente ya fue aprobada por parte de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que se mantiene la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, pero de manera como un poco lenta, muy dosificada, muy comedida, en parte también mediada por factores electorales internos, porque por ejemplo en algunos momentos la mayoría de los diputados republicanos estaban oponiéndose a la aprobación de esta ayuda militar. Finalmente accedieron y estuvieron de acuerdo la mayoría, pero también pusieron condiciones. Hubo condiciones. Entonces la situación es complicada para Ucrania. Incluso en los últimos meses Rusia ha avanzado en algunos frentes de la guerra. Se podría decir que nadie está ganando la confrontación, pero en todo caso, digamos, el escenario para Ucrania no es el mejor. Sí, es muy importante, terrible, es muy importante esperar el desenlace de las elecciones en los Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. Ahí se va a definir si el próximo presidente va a ser Joe Biden con un segundo término o Donald Trump también con un segundo término, ¿verdad? Uno de los dos va a tener un segundo término al mando de los Estados Unidos y entonces ellos tienen posiciones diferentes respecto al manejo de la relación con Rusia y con Ucrania. Desde luego la posición de Trump es más cercana a una relación negociada con Putin, con Vladimir Putin. Sí. En cambio, la posición de Joe Biden ha sido de una línea de más confrontación con el sistema ruso. Pero entonces, digamos, la guerra continúa, ya va, digamos, ya pasó el segundo año, ¿verdad? Ya lleva dos años y algunos meses y se mantienen en el corazón de Europa. Desde luego, si Putin ganara esta guerra, es posible que luego continuara con algunas pretensiones en otros países como Polonia o los países bálticos. Entonces, en lo que es la Unión Europea hay una situación de verdadero pánico o de terror de una eventual victoria de las fuerzas de Vladimir Putin en medio del territorio europeo. Luego comentabas también el tema de la guerra de Israel y Hamas. Eso es muy importante, desde luego. Ya esa guerra lleva más de 6 meses, entre broma y broma, ¿verdad? Se desencadenó el 7 de octubre con el ataque de Hamas en el territorio israelí. Se mantiene viva la postura de Netanyahu. No se han liberado todos los rehenes. Eso estimula a que Netanyahu siga pensando que la guerra aún debe continuar. Incluso Netanyahu, que es el primer ministro de Israel para el público, Netanyahu ha insistido en que todavía le falta tomar Rafah, ¿verdad? Que es la ciudad más al sur de la Franja de Gaza, en donde todavía está muy fuerte, digamos, está muy fuerte la fuerza y el mando de Hamas. Entonces Netanyahu sigue con el objetivo de tomar Rafah. Desde la administración de Joe Biden le han enviado una serie de señales que se quede tranquilo, instándolo a que negocie algo, a que no continúe con su operación en Rafah, sino que más bien negocie un cese al fuego en Gaza, que incluiría también la liberación de los rehenes, desde luego. Pero no veo a Netanyahu como muy inclinado a la negociación. Lo veo más inclinado
hacia continuar con una operación militar en Rafah. Por otro lado, ya la guerra, digamos, o conflicto que antes era indirecto entre Irán e Israel, ahora se ha convertido en un conflicto directo. Es decir, antes Irán utilizaba a sus proxies o fuerzas afines, ¿verdad? Por ejemplo, Hamas, ¿verdad? En Gaza, o por ejemplo Hezbollah en Líbano, o los hutíes en Yemen, los utilizaba para que realizaran operaciones militares contra Israel y sus aliados. Pero ahora por primera vez este mes hemos tenido un ataque directo de Irán sobre el territorio de Israel. Eso es, digamos, lo más nuevo en este conflicto. El enfrentamiento entre Irán e Israel es de larga data, tiene por lo menos 40 años de antecedentes, pero antes se realizaba por medio de fuerzas indirectas, por medio de los proxies. En este caso, por primera vez, el enfrentamiento se ha realizado directamente entre los dos, es decir, Irán versus Israel. En honor a la verdad, fue Israel el que comenzó a provocar la primera operación en un consulado de Irán. Y entonces Irán contestó con una operación militar en que lanzó más de 300 entre drones y misiles sobre el territorio de Israel. Esto alguna gente lo veía como el apocalipsis o como el juicio final o como el final de la historia, ¿verdad? Porque pensaban que Irán tenía un poder demoledor que iba a aniquilar a Israel. No fue exactamente así, ¿verdad? El domo de hierro operó, digamos, con una gran efectividad. El domo de hierro es el sistema electrónico de defensa de Israel. Se comportó, digamos, con una gran eficiencia y logró, digamos, parar entre el 95 o el 99% de los drones y misiles que les lanzó Irán, ¿verdad? Sin embargo, algunos de los misiles sí llegaron a territorio israelí, especialmente en una base israelí del sur. Unos 7 cayeron en esa base militar y realizaron algunos daños importantes, pero no de mayor significación. También hay que reconocer que al desatarse el conflicto directo entre Irán e Israel, eso generó un realineamiento de las potencias. Las potencias tipo Estados Unidos, Reino Unido y Francia estaban ya un poco enfriadas respecto de apoyar a Benjamín Netanyahu en sus operaciones en la Franja de Gaza. Pero precisamente en el momento en que Irán ataca directamente y no indirectamente, ¿verdad?, a Israel, cambió todo el entonces cuadro. Cambia lo que llaman algunos la correlación de fuerzas, y entonces las grandes potencias occidentales se pusieron a favor de Israel y contra de Irán, más bien contra Irán, porque ven a Irán como un gran adversario, como un gran enemigo. En este caso, Irán también ve a Israel como el gran Satán, ¿verdad? Como el que invadió. El enemigo de ellos en la región, y según Irán, el gran Satán es los Estados Unidos de América, desde luego. Es decir, son enemigos entre Irán e Israel, pero lo han sido durante décadas de décadas, pero por primera vez ahora estaban en guerra. Desde que cayó el Shah de Irán. Desde que cayó el Shah de Irán y vino el régimen del Ayatollah Khomeini, y ahí la relación entre Irán e Israel se hizo una relación entre enemigos que se odian y ¿verdad? Irán es una potencia petrolera muy grande. Irán es una potencia petrolera, incluso estás tocando un tema interesante de repercusiones económicas, en el sentido de que el ataque de Irán a Israel también repercutió en los precios del petróleo internacional. Han subido levemente en las últimas semanas. Sí, ¿verdad? Levemente. Porque Irán es Irán una dijo, potencia. Bueno, ahí va unos misiles como para compensar, no quiso seguir claro. discutiendo sobre ese punto.
Irán tiene mucho más misiles de los que envió, lógicamente. Digamos que tiene por lo menos 3.000 y envió unos 300, va para dar unos números muy aproximados. Es decir, envió muchísimo menos del arsenal del que dispone. Sin embargo, también tanto las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como las del Reino Unido se metieron a favor de Israel. Según cálculos, solamente las fuerzas del ejército de los Estados Unidos votaron a aproximadamente 80 drones de los enviados por Irán. Es decir, que Estados Unidos se metió a favor de Israel, como es lógico y normal, porque Israel es el gran amigo de los Estados Unidos y viceversa, ¿verdad? Pero fue por aviones, me imagino. Sí, sabe? Bueno, no sé. Tienen también un portaaviones ahí cerca en la zona operando. Ellos venían preparándose también. Sí. Pero entonces lo interesante es que por primera vez el enfrentamiento entre Irán e Israel se da de manera directa, ¿verdad? Digamos, y no por medio de intermediarios, como sucedía anteriormente. Sin embargo, el enfrentamiento ha continuado también entre el ejército y las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah, que son las milicias proiraníes en el sur del Líbano. Ese enfrentamiento ha continuado y ha continuado desde luego en la Franja de Gaza, el enfrentamiento con Hamas, digamos a un nivel un poquito más contenido últimamente. En honor a la verdad, ha generado unas enormes protestas en las universidades estadounidenses. Esta operación de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza con el apoyo de Estados Unidos. El apoyo de Biden ha sido claro, pero también un poco titubeante y en algunos casos ha estado presionando más bien a Netanyahu para que modere su posición. Que no tenían buena popularidad antes de que venía el incidente con Hamas, ¿verdad? O sea, pareciera que Netanyahu era como... Bueno, a Netanyahu le ha servido para levantarse. La guerra para levantarse porque él estaba en una situación crítica en términos de popularidad baja, ¿verdad? Y en términos de muchos cuestionamientos por asuntos de corrupción. ¿Sí? Entonces, tanto el conflicto con Hamas en Gaza como con Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y ahora directamente con Irán, digamos, a Benjamín Netanyahu le ha servido en términos de su propia imagen y en cierta medida le ha permitido mantenerse al mando, es decir, continuar siendo el primer ministro de Israel. Es un poquito crudo lo que estoy diciendo, pero a nivel de analista uno eso es lo que puede percibir, ¿verdad? Sobre Netanyahu. Y el tema también le está afectando a la administración Biden, porque resulta que entonces el voto árabe en los Estados Unidos está muy descontento con la administración Biden y con su manejo de los temas de la guerra entre Israel y Hamas. Y entonces hay una tendencia dentro del voto árabe del Partido Demócrata en los Estados Unidos a o no ir a votar el 5 de noviembre o votar incluso por los republicanos como una forma de protesta contra la política de Biden respecto al tema de Israel. Esto es un tema interesante que le está afectando también a Biden. Sí, yo nunca había visto esa protesta en un montón de universidades. Protestas en universidades. Eso me acuerdo nada más el tiempo de Vietnam, una cosa así. Hay protestas en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia, Texas, en otras, Emory. Pero más que todo en la costa este, ¿verdad? Sí. Sí, los jóvenes universitarios, ¿verdad?, de los Estados Unidos no están muestran, por lo menos algunos sectores muestran no estar apoyando la política de Biden en Israel. Y eso le puede afectar, le puede pasar factura a Biden en términos electorales.
como a Donald Trump también le están afectando To- otros temas, ¿verdad? Todos los juicios que tiene. Todos los juicios que tiene por delante, ¿verdad? Pero eso es un artista de cine. Sí, indiscutiblemente le está afectando. Y otros temas más, por ejemplo, la relación, el apoyo de las mujeres y de los movimientos feministas hacia Trump, pues, está muy en duda. Digamos, uno de los puntos débiles de Trump para el 5 de noviembre es el eventual apoyo del voto de la mujer. Es uno de los temas que más les preocupa a los republicanos, si van a lograr o no van a lograr el voto de las mujeres. De que se porte bien, por lo menos estos Es- 4 sí. meses. Entonces, todos estos temas tienen Pero connotaciones es impresionante internas en lo los dinámica estados. Sí. de una economía como esa, que ahora no se discute nada de la economía, porque la economía está relativamente bien. En Estados Unidos. Sí, un Sí. 3% Mira, de desocupación. yo me acuerdo que hace 2 años. Inflación Sí. todavía un poquito alta. Hace 2 años varios analistas pronosticaban una gran recesión económica global y una gran caída de la economía de los Estados Unidos, 2-3 años, ¿verdad? Hoy en día hemos visto que no hubo recesión económica global ni se cayó la economía estadounidense. Más bien ha continuado creciendo, si bien de manera moderada, ¿verdad? 3% Sí. para este año, por ahí. Y es que la ocupación es muy alta. Tasa de empleo es prácticamente pleno empleo. En Estados Claro, Unidos y hay pleno empleo. aquí los temas migratorios van a ser importantes también. Indiscutiblemente, ya que estamos hablando de elecciones en Estados Ya Unidos. nos pasamos a Estados Unidos. Sí. Sí, sí. Creo que a Biden le está afectando un poquito que la tasa de inflación ha sido algo alta, ¿verdad? En su administración. Aún todavía anda como en 3% anual, que para Estados Unidos es alta. Sí. Sí, ellos hablan de siempre de tener un 2. En América Latina dirían, uy, que baja. Es No, un poquito más de 3. sí, Y tienen una tasa política Así monetaria es. todavía 4 y pico. Es más, nosotros bajamos ya pues llegamos al mismo nivel. sí. Nosotros ya tenemos menos inflación que Estados Unidos porque estamos Sí. con deflación. Sí. Hace un rato. Sí. Pero entonces, ya que estamos en las elecciones en Estados Unidos, bueno, el tema es complicado, ¿verdad? Próximos 6 meses veremos en los medios de comunicación ese tema como el central en los Estados Unidos, los temas de la frontera en el sur, ¿verdad? Y de migración son de lo más importante, de lo más sensible en este proceso electoral. El otro tema sensible es el de la política de Biden en Israel, en menor medida en Ucrania y en Taiwán también. Y ya la edad no se habla mucho, ¿verdad? De la salud, de la edad. De la edad, Porque los dos son muy mayores, muy ¿verdad? mayores. Los dos son muy mayores. Tienen Sí, pelo blanco y ya. sí. Y luego el paquete de ayuda que se acaba de aprobar para Ucrania también incluyó partidas para Israel y también hay partidas para Taiwán. Es decir, que la ayuda militar que se acaba de aprobar en el Congreso de los Estados Unidos está alimentando a los ucranianos, a los israelíes y a los taiwaneses en su enfrentamiento con China. Es decir, que en los Estados Unidos siguen viendo como sus adversarios, pese a todos los matices, ¿verdad? Siguen viendo como sus adversarios a Rusia, a China continental y a Irán, en este caso, ¿verdad? Son como los grandes adversarios de consenso bipartidista en los Estados Unidos. Pero a la vez, en esos mismos temas hay muchas diferencias entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Y muchas veces no se ponen de acuerdo y no hay coincidencia plena en lo que debe ser una correcta diplomacia. Desde luego, Trump ha sido más afín a Putin y a Rusia. Fue muy duro con China. Trump fue increíblemente duro contra China, pero Biden tampoco ha sido tan suave. Sí.
Anthony Blinken ha ido, el secretario de Estado, ha ido 2 veces a China en el último año, y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, 3 veces ha ido a China en el último año. Esto indica que los canales de comunicación entre las dos grandes potencias están abiertos. Hay comunicación, hay diálogo. Además, se han hablado. Se hablan, incluso Xi Jinping estuvo de visita en California y se reunió con Biden. También tienen sus discrepancias y se dicen sus cosas. Pero hay sus cosas que son sí. Lo que dicen los medios, otra cosa es lo que... Los medios inflan a veces mucho, ¿verdad? Cualquier cosa pequeña la convierten en un gran issue. Entre ellos hay mucho diálogo, mucha comunicación y puntos de controversia. También hay puntos de controversia, no hay la menor duda. Sí, claro. Tema de Taiwán, gran controversia, es una línea roja. Ahora tema de TikTok, indiscutiblemente. ¿Y el 5G? Y el tema del 5G son temas de absoluta, digamos, discrepancia y confrontación entre las dos grandes potencias, ¿verdad? Entonces... y lo curioso, un Estados Unidos defendiéndose del avance tecnológico de China, ¿verdad? Porque el 5G, China comenzó a crecer y es el gran líder, ¿verdad? Sí. Sin embargo, los Estados Unidos dicen, cuidado porque los chinos son demasiado inteligentes y hábiles, ¿verdad? Entonces ahí puede filtrarse cierta información, ¿verdad? Así es. La relación China y Estados Unidos, repito, ha mejorado. Hay canales de comunicación, pero hay temas que se mantienen. Además son economías que se complementan mucho, ¿verdad? Sí. También ha continuado la guerra comercial. Alguna gente pensó que la guerra comercial que había iniciado Donald Trump, porque fue Trump el que la inició con China, alguna gente pensaba que ya con Biden eso se va a atenuar y se va a acabar. No, ha continuado el enfrentamiento comercial entre ambas potencias. Ahora lo último que dijo Xi Jinping fue, le dijo a Blinken en la última reunión que tuvieron en Beijing, le dijo, seamos socios y no rivales, le dijo a Blinken. Está interesante porque Estados Unidos lo que dice es que China es socio, pero también es rival, las dos cosas. Sí, que a veces es socio y a veces es rival. Y entonces, rival comercial. Sí. Porque, pero es que el increíble crecimiento tecnológico de China es algo que le está preocupando a Estados Unidos, porque las universidades ya en China son de primer orden, y todo es de primer orden. Pero bueno, son las dos potencias mundiales, comerciales. Así es. Y ahora China también está comenzando a invertir en armamento y en el ejército. Sí. Las dos grandes potencias, hasta el punto de que ya incluso Rusia ha bajado mucho en el perfil, ¿verdad?, de potencia. Sigue siendo una potencia Rusia, sin ninguna duda, pero ya yo la veo incluso como una potencia bastante supeditada a China. Es decir, con la guerra, el enfrentamiento de Rusia-Ucrania y las medidas de sanción que le ha aplicado Estados Unidos y Europa a Rusia, más bien Rusia ha tenido que buscar el cobijo o, digamos, el apoyo de China. Y venderle, sí. Y venderle petróleo más barato. Totalmente. Que lo que le vendía a Europa. Eso. Entonces ahora Rusia se ha hecho más dependiente del mercado chino y de la política exterior china. Entonces Rusia ahora está más bien como una potencia relativamente supeditada a China, ¿verdad? Rusia, sí. Bueno, Oscar. Sí. Te voy a invitar a otro programa porque me quedo picado, como dicen los chiquillos. Hay mucho que hablar de lo que está pasando aquí en Latinoamérica, ¿verdad?
Hay elecciones en México, elecciones en Panamá, Así es. elecciones en República Dominicana. Eso es, hay elecciones en Panamá ahora este domingo. Este domingo. Este domingo, sí. Aquí en nuestro vecindario, ya hablando de nuestro Y vecindario. ahora ¿verdad? sí, el vecindario Sí. y un país muy importante para nosotros, Panamá. Un país muy querido, muy querido, Panamá. Sí. Sí. Y con un líder que está acusado y exilado en una embajada, creo que de Nicaragua. Martinelli. Así es, Ricardo Martinelli está asilado, llamémosle así, en la embajada de Nicaragua, en Ciudad de Panamá, ¿verdad? Y su delfín o su discípulo, José Raúl Mulino, es el que encabeza las encuestas, es decir, que podría convertirse en el ganador del próximo domingo en las elecciones panameñas. Mulino, de una tendencia afín a la de, desde luego, a la de Martinelli, y sí, podría ser que gane las elecciones. Sin embargo, existe la posibilidad de que luego la Corte Suprema de Justicia lo inhabilite y declare que no era un candidato constitucionalmente viable, y en el caso de inhabilitarlo, entonces habría que repetir las elecciones panameñas. Pero estoy, digamos, hablando solo de una posibilidad, no es un hecho. No sé qué irá a decidir la Corte Suprema, pero si la Corte no inhabilita a Mulino, entonces Mulino podría ser el próximo presidente de la República de Panamá. Mulino, de tendencia de Ricardo Martinelli, y con Ricardo Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua. Un cuadro así como, como de realismo mágico, ¿verdad? Indiscutiblemente, sí. La situación de República Dominicana, que pareciera que República Dominicana viene en elecciones también el 16 de mayo, otro país muy querido para nosotros, ¿verdad? Muy cercano a Costa Rica. Y que compite con Costa Rica mucho. También compite, también es competencia, claro. Es una zona franca muy grande. Sí. Sí. Ahí el favorito es Luis Abinader, ¿verdad? Economista, relativamente joven, 56 años. Ha tenido bastante acogida o empegue dentro del pueblo dominicano y se perfila como el favorito, ¿verdad? Siempre puede haber sorpresas. A veces las encuestas nos dan, digamos, sorpresas, pero en general parece que Luis Abinader sería el próximo presidente de la República Dominicana. Y vienen las elecciones en México también, 5 de junio. Ahí sí que tenemos elecciones en donde por primera vez existe la posibilidad de que una mujer vaya a ser la próxima presidente de... No hay todas las posibilidades porque son solo dos mujeres. Sí, ¿no? Hay un tercer candidato por ahí, por cierto, de apellido Álvarez, pero las encuestas no le dan ninguna posibilidad. Sería entonces una mujer. Una del grupo de gobierno de Arenas. Sí, Claudia Sheinbaum es la candidata, digamos, oficial. Cuenta con el apoyo, la bendición de Andrés Manuel López Obrador. Es la candidata de Morena, que es el partido de gobierno, como sabemos, en México. Esta señora marca con ventaja en diferentes encuestas, aunque por ahí escuchaba algunos comentarios de que la que va en segundo lugar, que es Xochitl Gálvez, también tiene alguna fuerza y que tiene más fuerza de la que le han otorgado la mayoría de las encuestas. Xochitl Gálvez es una candidatura interesante porque tiene el apoyo del PRD, del PRI y del PAN. O sea, todos los partidos. Los tres partidos tradicionales de México están apoyando a Xochitl Gálvez, a esta señora. Mientras en una alianza
Una alianza, digamos, para evitar para que siga Morena. que continúe Morena en el poder, ¿verdad? Entonces ahí la disyuntiva en México es o sigue Morena, ¿verdad? En el poder, con AMLO ahí un poquito detrás de bastidores, ¿verdad? O más que detrás, o se cambia a Xochitl Gálvez, lo cual parece que no va a ser así. Parece que tiene más posibilidades la señora Sheinbaum en México, pero en todo caso sí va a ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México, un país muy importante para nosotros, ¿verdad? Por la cercanía geográfica, por la afinidad latinoamericana, porque incluso es un socio comercial y estratégico para los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Es el, Sí. creo que es el mayor socio que tiene en este momento Estados Unidos. Ah, sí. Ya México exporta a Estados Unidos más que China. Sí. Con el nearshoring hay una tendencia a que las empresas ahora han salido de China y prefieren reubicarse en México por la cercanía geográfica con el mercado estadounidense. De manera que entonces Es una medida muy inteligente. México se está convirtiendo, Su economía está creciendo mucho. ya es, además Han revaluado el peso. México es uno de los miembros del TEMEC, que es el antiguo NAFTA, la antigua zona de libre comercio de las Américas, de la Norteamérica. Ahora se llama el TEMEC, en el que los tres grandes socios son Canadá, Estados Unidos y México. México es uno de los tres y de una enorme importancia en términos económicos y comerciales. Así es que México fundamental por cualquier parte que lo veamos, ¿verdad? Indiscutiblemente importante. Bueno, Oscar, una cátedra completa. No, tranquilo. Pero te voy a invitar la otra semana para que sigamos hablando, porque hay muchos temas pendientes todavía. Y tú sos un profesor universitario de muchos años y mucha experiencia y de muchas canas ya. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Bueno, Oscar, encantado. Encantado, muchas gracias por invitarme. No, sí. gracias.